que este libro es el segundo que publico sobre la historia de la colonización de la Patagonia y la Tierra del Fuego. Claro. El primero fue Menéndez, rey de la Patagonia, que está publicado en Argentina con editorial Losada, y ahora acaba de salir Selknam, genocidio y resistencia, publicado con editorial La Flor Azul. Se presentó este fin de semana pasado en la Feria de Editores de Buenos Aires y ya se está distribuyendo por todo el país, ¿no? Entonces, este libro es un complemento al libro anterior. Si en Menéndez, rey de la Patagonia, los que lo hayan leído lo saben, bueno, puse el foco en la creación de esas grandes fortunas patagónicas de los Menéndez y de los Brown, ¿de acuerdo? En Selknam, genocidio y resistencia, quise poner el foco en los pueblos originarios, en su historia, pero sobre todo en su realidad actual, ¿no? Y por ello he recogido y han participado representantes muy importantes de las comunidades originarias de Tierra del Fuego, tanto Selknam como Yaganes o Cahuéscar. Claro, bueno, cuando uno hace esta mirada, José Luis, y se remonta a lo que era el apogeo de nuestros pueblos originarios y ve la realidad de hoy, sin dudas que se estremece de todo lo que ha pasado, ¿o no? Sí, sin duda, porque por ejemplo en el caso del pueblo Selknam de la Isla Grande de Tierra del Fuego, ellos fueron uno de los últimos pueblos indígenas que tuvieron contacto con los colonizadores. Esto sucedió a finales del siglo XIX, ayer en términos históricos, ¿de acuerdo? Claro. Y, sin embargo, en un periodo de tiempo muy breve, 15-20 años, van a ser, bueno, diezmados, ¿no? Se les quitan sus tierras, se les deportan forzosamente, se asesina a todo aquel que se resiste, se entregan los niños a otras familias y aunque por supuesto eso no supuso la extinción del pueblo Selknam ni mucho menos, pero sí que supuso un golpe muy fuerte, ¿no? Y a mí enseguida me llama la atención cómo ha podido suceder todo ello, ¿no? Y esto tiene que ver al final porque en sus tierras se descubrió una riqueza muy grande, que era la riqueza de la ganadería ovina, una ganadería que fue, una riqueza, mejor dicho, que fue controlada por un puñado de familias, ¿no? Entonces, bueno, luego ha habido todo un proceso de reemergencia indígena y hoy la comunidad Selknam de Tierra del Fuego tiene, por supuesto, personalidad jurídica, reconocimiento legal y en Tolwyn tienen sus propias tierras, lo cual no quita para que, por supuesto, sigan reclamando, bueno, derechos ancestrales que son suyos. José Luis, el pueblo Selknam vivía en la isla de Tierra del Fuego, entiendo que un poco hacia el norte, pero también relacionado con el mar, y el desplazamiento que se realiza y la quita de tierras es para introducir una especie como la ovina para la explotación. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo eran las características de este pueblo Selknam? Bueno, los Selknam tradicionales, porque insisto, Sergio, que hoy en día, y yo he recogido su voz en este libro, existen representantes Selknam muy importantes. De hecho, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, la directora de Asuntos Indígenas de Pueblos Originarios de Tierra del Fuego es Vanina Ojeda, que es Selknam, ¿no? Ajá. Entonces, los Selknam tradicionales orbitaban todo alrededor del guanaco, ¿no? De hecho, se le ha llamado la civilización del guanaco, porque ese animal les servía de alimento, pero también su piel les servía para vestirse y, por ejemplo, sus huesos les servían para confeccionar los utensilios domésticos. ¿Qué ocurre? Que ellos habían desarrollado una sociedad muy igualitaria, muy respetuosa del medio ambiente del que tenían que vivir, evidentemente, ¿verdad? Ajá. Y con un equilibrio casi perfecto hasta que llegan los colonizadores. ¿Por qué llega la oveja? Porque cuando en Islas Malvinas ya no cabía ni una sola oveja más, ni una sola oveja más, hacia 1870 se llevan a cabo los primeros ensayos para aclimatar las ovejas malvineras británicas, ¿de acuerdo?, en el continente y en la isla grande de Tierra del Fuego. Los resultados son sorprendentes y enseguida se dan cuenta de que la oveja en Isla Grande de Tierra del Fuego se reproduce todavía mucho más, da una mejor lana y a partir de ahí es cuando empiezan a ocupar todas las tierras en un periodo muy rápido, de 15 años solamente.
José Luis, aquí está Carla de Sechis, con quien compartimos la conducción de este programa y te quiere hacer preguntas. José Luis, buen día. Gracias por Hola. recibirnos. Bueno, interesantísima la historia para todos los que vivimos aquí en Latinoamérica. Una historia muy repetida, ¿no? Parece copiada, calcada desde el 1500 hasta ahora con todos nuestros pueblos originarios, pero en particular en los Selknam, en nuestra isla de Tierra del Fuego, nuestra provincia de Tierra del Fuego, se dio un genocidio en muy corto tiempo, menos de 50 años. Estamos hablando de 30, 40 años, dijiste, José Luis, más o menos. Decime si las cifras son correctas. De una población de 10.000 habitantes nativos, más o menos se redujo a 350, nada más. Claro, fíjate, se calcula que los habitantes de los pueblos originarios, tanto de la Tierra del Fuego como de la Patagonia más al sur, estamos hablando de los Cahuéscar, los Selknam, los Yaganes o los Aoniken, eran entre 10 y 15.000 personas, ¿no? Sí. Y transcurrida la colonización de todo ese territorio, que ocurrió, insisto, a finales del siglo XIX, van a quedar solamente núcleos dispersos con una población de centenares, ¿no? Insisto que eso, en el caso de los Selknam, tiene características de genocidio, porque para poder instalar esas ovejas en su territorio, ¿de acuerdo? Lógicamente los Selknam se resistieron, y de ahí el título del libro, Selknam, genocidio y resistencia, porque desarrollaron toda una estrategia para tratar de atacar las majadas de ovejas o romper los alambrados, lanzando una señal que es: iros de aquí, poner las ovejas en otro lugar, ¿de acuerdo? Pero eso lo que hizo fue que estos grandes terratenientes, Menéndez, Brown, Montes, redoblaran la lucha contra los Selknam. Ahí es cuando se contratan a los cazadores de indios famosos británicos. Igual que las ovejas venían de Gran Bretaña, también venían los pastores, los perros ovejeros, o el inglés y la libra esterlina eran la moneda corriente en las estancias de Tierra del Fuego. Bueno, a todo aquel que se resiste lo van a matar, y luego lo que se va a producir es un proceso de deportación de la mayor parte de la población Selknam a las misiones salesianas. Y ahí, al cambiar a un pueblo nómada, cambiarle las costumbres, la alimentación, la forma de vida, y convertirlos en sedentarios y vestirlos con ropas occidentales, se va a provocar una terrible mortandad. Insisto en que los Selknam, por suerte, sobrevivieron porque terminaron mimetizados con el paisaje de Tierra del Fuego. Algunos llegaron a ser esquiladores, ovejeros, otros trabajaron para vialidad, ¿no? Otros fueron guías. Entonces, hoy en día, la comunidad Selknam de Tierra del Fuego está compuesta pues por centenares de personas, y yo he tenido la suerte de poder conversar y aprender de muchas de ellas. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Madrid, estamos hablando con José Luis Alonso Marchalte, que es historiador, investigador, escritor. José Luis, ¿por qué se ha establecido el 25 de noviembre como día del genocidio Selknam, ahí en Tierra del Fuego? Bueno, mira, esa fecha, que ha sido elegida además por la propia comunidad Selknam, ¿vale?, tiene que ver con una de las mayores matanzas documentadas que se tienen de los Selknam. El 25 de noviembre de 1886, Ramón Lista, militar argentino, con sus soldados, en una exploración del interior de la isla, porque se conocía, por ejemplo, el canal Onaxaga o Beagle, se conocían las costas, pero no se conocía el interior, tuvo un violento encuentro con los Selknam y murieron 25 Selknam, fueron asesinados por los soldados. Fíjate la desigualdad de medios, que no hubo ni un solo muerto por parte de los soldados, con lo cual no podemos hablar de una batalla, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esa es una de las bastantes masacres numerosas que se tienen documentadas. Y como fue la primera, ¿no?, el 25 de noviembre de 1886, se conmemora o se recuerda ese día el genocidio Selknam. Se calcula que en 1901 murió el último Selknam de manera violenta, es decir, por parte de los cazadores de indios, ¿no? Entonces, esos 15 años, en ese periodo tan breve de tiempo, es cuando se producen las persecuciones, asesinatos, robos de niños o, deportación forzosa de los Selknam a una isla, a la misión de Dawson. Fíjate que en esa isla, en época de Pinochet,
se estableció un campo de prisioneros, precisamente para que no escaparan, ¿no? Así que los Selknam y los detenidos de la dictadura del sanguinario Pinochet se hermanan años después en el mismo lugar. José Luis, ¿había alguna característica en el pueblo Selknam que diera lugar a tal genocidio? ¿Por qué digo esto? Hubo otras situaciones en nuestro territorio, como la situación de nuestros mapuches, los guaraníes en el norte de la Argentina, en donde habitualmente lo que se veía claramente ante una resistencia indígena se eliminaba al indígena, pero también se veía mucho esto de llevárselos a trabajar, a trabajos forzados o a los museos, ¿no? A trabajar incluso en los museos y después exponerlos, ¿no? ¿Había alguna característica en los Selknam que diera lugar a que fueran tan brutalmente masacrados? ¿Por qué no se usaba esto, como en los otros pueblos originarios, de llevárselos a las estancias de los criollos? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque es evidente que todos los pueblos originarios de Argentina o de Chile o de Perú o de Colombia sufrieron enormemente con ese avance de la, entre comillas, civilización, ¿no? Pero la diferencia entre el norte y la Isla Grande de Tierra del Fuego es que en el norte se necesitaba mano de obra semiesclava, ¿de acuerdo?, para trabajar, por ejemplo, en los ingenios azucareros, en el quebracho, ¿de acuerdo? Mientras que el sistema de explotación que se estableció en Tierra del Fuego, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, era justamente lo contrario. Para que las ovejas pudieran pastar con absoluta tranquilidad y sin ser molestadas, se tenía que proceder a un proceso de despoblación del territorio. Claro. Primero se hará con los Selknam, que serán, insisto, deportados forzosamente. Los mismos barcos que traían las ovejas a Tierra del Fuego se llevaban detenidos y presos a los Selknam a la isla Dawson, ¿no? Pero es que después pasará también con los jornaleros chilotes, por ejemplo, y de otras partes de Argentina. Cuando se terminan las tareas como la esquila, que dura diciembre, enero, son tareas en las que se requiere mucha mano de obra, esa gente es expulsada de la isla, no se pueden quedar, porque si no tendrían derecho sobre ese territorio, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, se trata de despoblar para poner en marcha esa industria ovina que solamente va a hacer ricos a un puñado de grandes terratenientes. Una de las cosas que más me sorprenden en la investigación, y lo vuelco en este libro y el lector, la lectora lo puede leer, es que la mayoría de estas explotaciones ganaderas se ponían en marcha con un préstamo que se firmaba en Londres con capital británico, ¿de acuerdo? Los ingleses ponían la plata, el dinero, para que se pusiera en marcha esa explotación con 10.000, 20.000, 30.000 ovejas o 1 millón de ovejas, las que fueran necesarias, ¿de acuerdo? Y aparte de cobrar un interés por ese préstamo, se aseguraban la venta de la lana que iba a provocar esa explotación ganadera, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que hoy en día, fuera de los grandes núcleos urbanos como Ushuaia, como Tolwyn o como Río Grande, y por supuesto, teniendo en cuenta la importancia del turismo, ¿verdad? Si uno se adentra en el interior de la Tierra del Fuego, se va a encontrar intactas las mismas estancias en poder de las mismas personas que fueron puestas ahí por el capital británico. Eso no hay que olvidarlo nunca, porque es así como se hizo.